Este episodio es un homenaje al doctor José Antonio Cuarón, reconocido profesor, investigador que ha tenido un impacto extraordinario en la industria porcina. Luego de formarse de maestría y doctorado en la Universidad de Illinois, pasó a formar parte de esta institución como profesor y luego volvió a México para ser profesor de la UNAM e investigador titular en el Centro Nacional de Investigación en Fisiología Animal. Fue autor de más de 100 artículos, capítulos de libros, notas de investigación y extensión, y participó en más de 180 ponencias en todo el mundo. El doctor Pepe Cuarón tuvo un impacto extraordinario en la industria porcina como investigador y extensionista, pero por sobre todo como formador de referentes de la industria. En esta ocasión invitamos a solo algunas de las personas que han sido formadas por Pepe para recordar lo mejor de él. Hola, mi nombre es Álvaro Rojo, fui alumno del doctor Cuarón. Lo conozco a él desde hace más de 24, 25 años. Yo egresé de la universidad y fui a visitarlo para ver si me aceptaba en su programa de maestría. Obviamente me corrió mis respectivas 2 o 3 veces. Algo que siempre voy a recordar del doctor Cuarón es su mente, ¿sí? Su forma en cómo él pensaba las cosas y cómo abordaba las situaciones técnicas sobre todo, ¿no? Era una persona que desde ese punto de vista era extraordinario, era muy complejo en su mente, lo cual era para mí un agasajo realmente tratar de entenderlo, ¿no? Y era todo un desafío para mí y eso me ayudó mucho en mi formación, en cómo soy hoy y cómo funciono básicamente. Algo que también admiro o siempre recordaré de él es la capacidad que tenía para unirnos como grupo a todos y cada uno de sus estudiantes, incluyendo a sus familias. Era increíble cómo él sabía de todos, incluyendo a nuestras familias, y cómo nos daba seguimiento, cómo nos ayudaba a crecer, ¿sí? Es algo que siempre voy a recordar de él. ¿Qué impacto tuvo el doctor Cuarón en mi vida? Bueno, pues todo. Yo creo que sin lugar a dudas, sí, él cambió mi vida. Sí, para mí yo lo considero como mi padre académico. Fue quien me dio una de mis primeras oportunidades para conocer lo que era investigación. Hizo que me enamorara de esto, del proceso, ¿sí? del método, de la ciencia. Me enseñó a nunca conformarme con nada, siempre ir adelante, siempre empujar. Es algo que le aprecio mucho y que nunca voy a dejar de agradecer, ¿no? Como me enseñó a eso, a no conformarme, a cuestionar todo y a todos. Eso es algo que nos inculcó a todos y cada uno de sus estudiantes. Yo creo que lo hacemos y nos enorgullecemos de hacerlo, ¿no? Sí, es algo que pues yo aprecio mucho de las cosas que le aprendí al doctor Cuarón. También a ser muy crítico, ¿sí? A criticar el método, a criticar la ciencia, a criticar a las personas. Es algo y también dejarnos criticar, obviamente. Es algo que siempre aprendió el doctor Cuarón y lo que le agradezco también muchísimo. Y pues bueno, ¿qué me hubiera gustado decirle a Pepe, al doctor Cuarón? Primero, gracias, ¿no? Gracias por todo lo que me dejó personalmente. Y en segundo lugar, decirle que esté tranquilo, que hizo su trabajo muy bien, que nos formó bien y nosotros nos vamos a encargar de que esto siga adelante. Seguiremos como grupo siendo muy unidos. Eso es algo que me gustaría que sepa. Y lo segundo es que no nos vamos a detener, que vamos a seguir, espero yo, liderando la industria y sobre todo seguiremos ayudando al producto, porque al final era la gran enseñanza que él nos daba, ¿no? La gran preocupación siempre de él era generar ciencia, generar
conocimientos que pudiera el productor aplicar para beneficio de ellos, ¿no? Y obviamente de los consumidores finales. Eso es algo que él siempre tuvo en mente. Era un gran patriota también, ¿sí? Muy orgulloso de lo que hacía, sobre todo de ser mexicano, y también eso nos lo inculcó a nosotros, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que yo diría de mi gran maestro, mi gran mentor, mi padre académico en muchos sentidos, y pues gracias. Antes que nada, gracias a Cerdocast y a Leandro por esta invitación, para este homenaje tan merecido al doctor José Antonio Cuarón. Y bueno, creo que siendo él el maestro, el investigador, el ser humano que fue, impactó en mucha gente, ¿no? Desde mi perspectiva, en mi relación con él, primero fue un impacto como mentor, como maestro. En el 2001 tuve la oportunidad de conocerlo e iniciar la maestría bajo su tutoría, bajo su guía. Y bueno, creo que fue una de las decisiones profesionales mejor tomadas en mi carrera, porque me encontré con un gran maestro, con alguien que en ese momento ya había aportado mucho a la nutrición mexicana, a la nutrición porcina, y fue totalmente una experiencia nueva para mí, la cual agradezco el haber estado bajo su tutoría, agradezco haber estado en ese tiempo con él, y con una serie de investigadores con los cuales desarrollamos la maestría. Durante ese tiempo también me permitió enfocarme y visualizar a dónde iba, y uno de los grandes características del doctor Cuarón era que podía identificar el perfil de cada uno de sus estudiantes, y el trato, la guía, la orientación con todos ellos era tratando de potenciar sus habilidades, ¿no? Y si yo decidí continuar por el lado del doctorado, realizar un doctorado, fue gracias a la guía y a esa espinita que sembró profesionalmente el doctor Cuarón, lo cual también agradezco enormemente. Y más allá del doctor Cuarón como investigador, como nutriólogo, como profesionista, como maestro, como mentor, el gran ser humano que era un ser humano generoso en el conocimiento que daba. No se guardaba nada, lo daba, y uno aprendía. Los estudiantes aprendían, aprendimos metodología de investigación, aprendimos disciplina, nos compartió su gran ética de trabajo, su gran profesionalismo al realizar investigación, y creo que son puntos comunes que los estudiantes que tuvieron la oportunidad de estar con él hoy en día compartimos, y en el campo seguimos o tratamos de seguir ese ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es difícil de replicar, pero que creo que nosotros queda permeado, y nuestro día a día es poderlo aplicar y poder seguir su ejemplo, su guía. Platicando con gente recientemente, bueno, es el valor que como estudiantes nos dio para seguir un camino, para abrirnos un camino dentro del área de la nutrición, dentro del área de la porcicultura y otras disciplinas en términos de especies, y seguirlo, ¿no? Continuarlo. Llega el momento en que como tutor y como mentor te suelta y tú sigues tu camino y te abres espacio, y eso también es un motivo de agradecerle, ¿no? Agradecerle que él tenía muy bien identificado cuál era tu ciclo con él, y después te permite seguir adelante. Y claro que te lo encontrabas
frecuentemente en los eventos, siendo un líder de opinión tan reconocido a nivel nacional e internacional. Era común compartir eventos, foros con él, era común contar con su valiosa opinión en diferentes temas técnicos y seguir aprendiendo de ello, ¿no? Reiter era como profesionista y como ser humano muy generoso en lo que le daba a la gente que interactuaba con él. Y bueno, creo que finalmente un poco es el recordarlo con cariño como maestro, con cariño como amigo. Y de alguna forma, si por ahí nos faltó tiempo para agradecerle todo esto que hizo, tanto que hizo por la nutrición y por los estudiantes, y que siguió trabajando con los estudiantes, es agradecérselo de esta forma y recordarlo siempre con el cariño y respeto que un maestro como él merece, ¿no? Básicamente es, creo, un poco cómo resumir mi interacción con el doctor Cuarón, y estar siempre agradecido por lo tanto que hizo en nuestras carreras profesionales y lo tanto que construyó en nosotros como seres humanos. Hola, mi nombre es Diego Braña, soy médico veterinario, tengo una maestría en nutrición animal, un doctorado en fisiología del crecimiento, he sido investigador en el gobierno de México y los últimos 9 años los llevo trabajando en el ANCO Salud Animal como gerente técnico para América Latina. Tuve la fortuna de haber conocido al doctor José Antonio Cuarón Ibargüengoitia por ahí de 1989. Fue mi profesor de tesis de licenciatura, después fue mi profesor de tesis de maestría, y después tuve la fortuna de trabajar con él algo así cerca de 17 años como investigador en el INIFAP, el gobierno de México. Para mí es una persona que tuvo una influencia tremenda. Fue un formador, fue un visionario, fue una persona que siempre tuvo la visión, una visión muy, muy adelantada. Pues imagínense, 48 años que trabajó como investigador, como maestro, formando líderes, y por eso siempre se le reconoció, ¿no? Tuvo muchos reconocimientos. La MENA le dedicó su congreso, a Beckler le dedicó su congreso, la Universidad de Illinois lo nombró como profesor honorario, fue consejero editorial de varias publicaciones internacionales. En general es una persona que tuvo una influencia en el medio enorme, particularmente dentro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal. Tuvo un empuje muy grande, y ese empuje lo llevó a formar lo que conocemos como el CLAN, el Colegio Latinoamericano de Nutrición Animal. Es interesante que el centro de su trabajo fue crear y difundir el conocimiento. Su herramienta principal era la formación de gente. Normalmente gente que estudiaba el posgrado, pero no solo sus estudiantes académicos. También tuvo muchísimos seguidores dentro de la industria que, si bien no tomaron clases con él, aprendieron muchísimo de él. Hay algo que a mí me dejó fascinado toda la vida, y eso muchas veces lo discutimos. Él tomó una decisión muy temprano en su vida. Una decisión de que iba a trabajar para lograr un mejor planeta vía la producción animal. Tomó la decisión de que siempre iba a ser honesto, que iba a dar el máximo esfuerzo, que iba a buscar trascender usando el rigor científico, y que se iba a jubilar con los pies por delante. Y todo lo cumplió. Lo interesante es que la mayoría de la gente siempre nos estamos cuestionando
lo que hacemos, si vamos bien, si vamos mal, si debería hacer una u otra cosa. Él no. Él tomó la decisión de ser como una planta silvestre. Iba a crecer a su tiempo, sin preocuparse de lo que pasa alrededor, sin estarse cuestionando si debería o no debería florecer, sin cuestionarse si debería o no crecer, si es o no hermosa. Así crecen las plantas en el campo, haciendo lo que tienen que hacer, haciendo lo que les corresponde. Él se dedicó a hacer lo suyo y a hacerlo bien. También que todo el mundo lo sigue reconociendo, seguimos hablando de él, de su trascendencia. Una persona que nunca aceptó el statu quo. Y una persona que siempre estuvo cuestionando a la medianía, a los robots, al hacer las cosas por hacer. Creo que él tenía siempre muy claro, y eso nos lo pasó a todos, la idea que debemos de cuestionar todo, el por qué se hacen las cosas, el cómo hacer las cosas mejor y el dar el máximo esfuerzo. Yo estoy orgulloso de haber podido conocerlo, trabajar tanto con él y bueno, estoy feliz de que dejó una huella muy profunda. Somos muchos los que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, somos muchos los que formó y espero que todos cumplamos con difundir ese legado y ayudar a que sus ideas trasciendan y logremos tener un mundo mejor, un mejor planeta, con proteína y productos de origen animal asequibles para todos. Él está muy contento con lo que hizo. Creo que nosotros nos debemos de quedar muy contentos de haber tenido la oportunidad de haber interactuado con él. Y pues lo que les digo todos siempre, ahora lo único que nos queda es tratar de ser felices. Hola, buenos días. Voy a hacer un breve reseña de mi relación con el doctor Cuarón, nuestro querido doctor Cuarón, Pepe Cuarón. Uno de los temas es qué rol tuvo Pepe en mi vida. Al final del día, Pepe fue un tremendo formador de personas en la industria en México y tuve la oportunidad de ser parte de ese gran grupo. Pepe me enseñó a ser una persona humilde, prudente y a mantener siempre los valores en todo momento en el ámbito profesional. Lejos de hacerme o introducirme a la ciencia, él primero trabajó en mí como persona y de ahí saltamos al tema ya científico. Yo llegué con él a trabajar a los 21 años, era un joven y eso, desde luego que el tratamiento conmigo fue diferente, ¿no? Desde el punto de vista de impacto profesional, como ya lo comenté, Pepe me enseñó a trabajar con el método científico, a tomar decisiones en función de la investigación, en función de los números generados. Fue un gran guía en mi carrera profesional. Siempre me enseñó a desafiar lo ya existente y a tratar de hacer las cosas de la mejor forma posible. Siempre impulsándome a estudiar y a prepararme más, ¿no? Fue un gran promotor de mover mucha gente a estudiar el doctorado allá temprano en los años 2000. Él fue la persona clave en conexión precisamente con Mike Ellis y la Universidad de Illinois para poder movernos hacia allá, ¿no? Y finalmente, Pepe jugó un papel de consultor en todas las compañías en las que yo me desempeñé. Siempre me permitió aprender de él en todo momento. Trabajamos juntos durante 30 años, se dice poco, pero son bastantes. Y obviamente que se aprendió mucho en ese andar de la vida con él. Cosas que no voy a olvidar nunca de él es que él siempre abrió las puertas de su casa a mí y a mi familia. Siempre fue una gran persona y un excelente amigo. Nos trató de maravilla. Sus hijos, su esposa Pilar siempre fueron grandes personas con nosotros. Pepe tenía una peculiaridad muy, muy interesante. Siempre daba todo
todo es todo y nunca esperaba nada a cambio. Era una persona fina a más no poder, ¿no? Y eso a mí me llena de mucho orgullo de haber sido parte de ese grupo tan selecto de amigos y de gente que él formó. Y la mejor manera de retribuir a Pepe era simplemente hacer las cosas bien y a la primera, ¿no? Él decía siempre que hacer las cosas bien a la primera nos daría muchas posibilidades de éxito. Y finalmente el éxito de nosotros era el éxito de Pepe, ¿no? Pepe siempre se sentía orgulloso de su trabajo a través de las personas, básicamente. Mi nombre es Fernando Cisneros, soy el gerente global de Gallina de Postura para DSM Nutritional Products. Conocí a Pepe en 1977 en un viaje de prácticas de la universidad. Él era un joven investigador del INIP en aquel entonces, vistiendo su suéter de pelo de camello que lo caracterizaba y fumando sus delicados con filtro que siempre lo acompañaron. Y Pepe nos hablaba de la lisina sintética en 1977. Para mí fue una revolución, me volteó todo el cerebro y quise ir de prácticas a Juchitán y seguí yendo de prácticas a Juchitán. Él poco después se fue a Illinois a hacer su maestría y doctorado. Cuando él regresó, yo lo estaba esperando en Palo Alto. Fui junto con Juan López y Gerardo Llama, sus primeros estudiantes graduados. Y después siguió mi carrera, me siguió impulsando, me empujó mucho para que estudiara inglés. Yo empecé a aprender inglés a los 28 años y él me empujó mucho para que me fuera yo a hacer el doctorado. Yo estaba trabajando en la posta en Paso del Toro, Veracruz, y de ahí me fui a hacer el doctorado. Él me hacía las cartas para aceptación, escribimos como 10 cartas a todas partes, pero elegimos irnos con Mike Ellis a Illinois. Fui, por supuesto, muy satisfecho con la elección, y eso fue siguiendo el rastro de Pepe Cuarón. Una vez que regresé, él me siguió llevando de la mano en mi desarrollo profesional. Entré a la industria de cerdos y después, bueno, la vida me llevó a lo comercial, a marketing, a ventas, y ahora estoy totalmente en marketing, en Gallina de Postura, en otra especie, pero siempre siguiendo la huella que nos dejó Pepe Cuarón. En alguna ocasión se le hizo un homenaje y yo escribí unos versos que están por ahí en un trofeo que se le entregó, en donde yo le decía que él era la antorcha que había encendido esa llama de conocimiento y la iba pasando a todos sus alumnos, de tal manera que su fuego brilla con intensidad en todo México. He tenido a lo largo de 42 años de carrera profesional en diferentes mercados, en diferentes países, y sin duda puedo, sin temor a equivocarme, puedo decir que Pepe Cuarón es la persona con más influencia en cualquier mercado a nivel internacional en la formación de recursos humanos. Y lo digo sin temor a equivocarme, recordando a Pepe, porque él nunca se equivocaba. Siempre te daba una respuesta de 5 minutos, cambiaba totalmente su punto de vista, pero nunca se equivocaba. Y ese era mi Pepe Cuarón, así como lo recordamos. En fin, un abrazo, compañeros, amigos, todos, recordando a Pepe Cuarón con mucho cariño. Un abrazo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mucho gusto de estar con ustedes. Mi nombre es Francisco Guerrero. Actualmente soy el presidente del consejo directivo de la AMENA de este bienio, la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal. Y bueno, Leandro me ha invitado a platicar con ustedes en poco tiempo. Difícil resumir lo que una relación de mucho tiempo, pero sí me gustaría hablar mucho sobre el impacto que tuvo el doctor José Antonio Cuarón Ibargüengoitia en mi vida profesional y personal. Pues el doctor Cuarón, Pepe, como voy a recibir en adelante, a él fue
ha sido y será muy importante a manera personal y para toda mi familia. Ya digo será porque sus enseñanzas prevalecen, no es por la parte cursi del asunto, sino porque prevalecen. Muchas veces lo tenemos en mente, sabemos que es el momento, pero lo vamos a tener de aquí en adelante. El destino me llevó a conocerlo cuando yo estaba recién egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Aún no estaba titulado, pero sí me urgía encontrar trabajo, me quería casar. Entonces, en una búsqueda desesperada, sin conocerlo y sin ninguna recomendación previa, toqué a su puerta en Palo Alto, en las oficinas del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. Pepe prácticamente aún estaba desempacando. Yo creo que todavía estaban sus cajas por ahí. Estaba llegando a la Universidad de Illinois, donde hizo su PhD. Fui su segundo tesista de licenciatura y me ofreció el ingreso al instituto, trabajando en el campus de Tishimín en cuanto terminara mi trabajo experimental. Y de ahí, de su oficina, salí ese día con tesis y doctorado, y trabajo para trabajo profesional. Solo permanecí como 1 año y medio en el instituto por razones personales, pero después de algún tiempo estuve en la encrucijada de estudiar mi maestría en producción animal en España o de hacerla en nutrición animal en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Nuevamente el destino me llevó a sus oficinas, o las oficinas de Pepe, y me decidí por estudiar en México. Tutorado por él mismo, además de tomar clases de metabolismo proteico como maestro. Muchos le llaman masoquismo por haber regresado a trabajar con Pepe en una segunda tesis. A partir de ahí, su presencia, su opinión fue esencial en mi desarrollo profesional. Más de una vez me recomendó caminos y en algunas compañías para el desarrollo de mi profesión. Inicié mi participación como socio de Amena en esa época, por ahí el 92, 93, donde continuamente coincidíamos. Además, fuimos desarrollando una estrecha amistad a nivel familiar a partir de entonces. Él también, el doctor Cuarón, fue asesor de la compañía a la cual estoy trabajando ahorita, ADM, y siempre recibí sus valiosos consejos. Uno de mis hijos estudió también la carrera de médico veterinario zootecnista y finalmente decidió realizar su tesis de licenciatura en Ajuchitlán con el doctor Pepe Cuarón y hacer su maestría en nutrición animal también bajo su tutoría. Mucho lo comentó el doctor Cuarón, que estaba iniciando una segunda generación de sus estudiantes, ya viejitos. Por mi parte, inicié la gestión de la presidencia del Consejo Directivo de la MENA en el año pasado, en 2022, y tuve el honor de tener como presidente del comité científico a Jacques Antonio Cuarón, ya que pues, tradicionalmente, además de que es mi amigo y sabía yo lo valioso científicamente que es, o era, sus eventos eran inolvidables en este sentido. Muy tristemente, en este estatus recién nos quedamos. Es difícil en estos 5 minutos resumir 40 años de su determinante presencia en nuestras vidas, por eso le llamo maestro de vida. Todas las personas que están siendo entrevistadas han tenido una parte importante no solo de amistad, sino de aprendizaje con él. Entonces, Leandro, este es un resumen corto de lo que tú y yo quedamos en comentar en este día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Cervantes López. Hoy día trabajo como gerente técnico de nutrición de cerdos en la empresa DSM. La invitación que me hacen para hablar un poco del doctor Cuarón, pues para mí es muy gratificante, es muy enriquecedora porque hablar del doctor Cuarón, Pepe, como él siempre me pedía que le dijera, es muy, muy emocionante. ¿Por qué? Bueno, pues porque Pepe prácticamente es mi padre académico. Yo hice la tesis de licenciatura con él, la tesis de maestría, y tengo prácticamente 37 años, o tuve 37 años trabajando con muchos trabajos de investigación, de introducción de
moléculas nuevas, de productos nuevos a la industria. De verdad que muy, muy interesante, ¿no? Un trabajo muy en particular con 25-hidroxi-D3, algo que nos marcó, yo creo que a ambos, porque fue una evolución importante de esta molécula a nivel mundial, un impacto a nivel global. Y esto no es más que un reflejo de todo lo que ha sido el doctor Cuarón, de todo lo que fue Pepe Cuarón. Como ya decía yo, además de que tuve el agrado de estar con él haciendo mi maestría, pues también mi esposa cursó la maestría con el doctor Cuarón. Y la relación que hemos tenido siempre ha sido una relación muy familiar, de mucha amistad. Pepe es una persona fue una persona muy culta, una persona que le encantaba leer, que le encantaba trabajar, que le encantaba tener amistades y sabía cómo cuidar sus amistades. Sabía cómo atenderlas, era una persona que cumplía siempre con todos sus objetivos, ¿no? Y siempre estaba al cuidado o al pendiente de que eso resultara también para uno mismo. Pepe, pues, ¿qué es? Es formador de gente. Yo no entendería la industria de la nutrición animal en México sin la participación. Y no nada más en México. O sea, realmente su impacto ha trascendido mucho más allá. Él ha participado con ponencias en todo el mundo prácticamente. Y pues lo buscan de todos lados. La verdad que siempre fue muy, muy reconocido el doctor Cuarón. Algo que siempre lo marcó y en lo personal para mí fue excelente es que él haya decidido dedicarse a la formación de gente en la industria, y por eso digo yo el impacto que ha tenido en cada una de las muchas empresas que hay de la nutrición. Cuando menos en México hay gente que estuvo trabajando con el doctor Cuarón, gente que estudió con el doctor Cuarón, gente a la cual él preparó, porque él tenía finalmente esa facilidad de trabajar con quien sea, de sacarle lo mejor a cada uno de lo que uno podía dar. Siempre estaba ahí tras de eso el doctor Cuarón, y no nada más eso, ¿no? Sino que lo provocaba a uno. Bueno, tú dices esto, pero yo creo que va en este sentido, y siempre cuestionando lo que uno entregaba, lo que uno hacía. Y bueno, uno salía ahí medio cansado, medio agüitado, pero en realidad no era más que para motivarte y seguir adelante con lo que estabas haciendo. El doctor Cuarón, excelente individuo, excelente formador de personas, excelente en su forma de transmitir la ciencia y la tecnología hacia el campo. Esto que nos hace mucha falta hoy día y en el pasado, el que los conocimientos que se adquieren en las aulas los podamos llevar y aterrizar en la práctica, ¿verdad? Esto lo hacía él de manera muy fácil, porque se involucraba por completo en los proyectos. Si faltaba dinero, él veía cómo se generaban esos recursos y se hacía. Y en la academia, no se diga, o sea, finalmente la MENA también, que es la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, tiene mucho que agradecerle al doctor Cuarón. Y dentro de sus máximos logros también está el haber formado lo que es el Colegio Latinoamericano de Nutrición Animal. Esto en conjunto con el Colegio Brasileiro de Nutrición Animal, la CBNA. Y son muchos logros los que tuvo el doctor Cuarón. No tengo palabras para decir todo lo que siento. Y bueno, pues Pepe, espéranos que pronto estaremos contigo. Mi nombre es Julieta Sierra. Yo actualmente estoy ejerciendo en mi propia empresa que se llama Nusan. Es una empresa de consultoría en nutrición y salud animal. Y agradezco mucho a Leandro que me haya hecho esta invitación para hablar un poco de una persona que representa algo profundamente importante en mi vida, que es el doctor José Cuarón. Cuando yo conocí al doctor Cuarón fue una mera casualidad. La verdad es que el doctor Cuarón cambió mi vida, no solamente profesional, sino también personal. Yo tenía un horizonte de profesional de este tamaño, no era nada. Y con Pepe Cuarón llegué
Un día, porque yo necesitaba terminar la carrera, necesitaba hacer la tesis, porque era la única forma en la que yo me podía graduar, y entonces yo quería hacerla con el doctor Armando Shimada, pero el doctor Shimada estaba a punto de salir a su año sabático, y entonces una amiga me dijo, ay, no, mira, hay un doctor ahí, el doctor Cuarón, y todos sus alumnos se van a los congresos en avión. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver. Eso es algo muy chistoso, ¿no? Cómo uno piensa tonterías de esa magnitud. Llegué con el doctor Cuarón y después de varias horas de esperar, él me dijo, Julieta, ¿a ti qué te gustaría, sobre qué te gustaría trabajar? Y le dije, pues no sé, algo sobre proteína, ¿no? Fue lo primero que se me ocurrió. Me dijo, ya te pasaron el chisme. Yo no sabía ni a qué chisme se refería, ¿no? Sin embargo, a mí me sorprendió la actitud tan amable en ese momento del doctor Cuarón. Fue muy abierto, incluso podría decir que fue cálido, ¿sí? Conmigo. Siempre hubo mucho acercamiento, ¿no? Y yo empecé a trabajar con él y las jornadas eran larguísimas. Empezábamos muy temprano. Yo empezaba desde las 6 de la mañana, que iba a dar de comer a mis animales, y terminábamos hasta las 11 o 12 de la noche, pero yo me sentía como si estuviera de vacaciones. Ahí fue donde descubrí que esa era mi verdadera vocación, ¿sí? Y entonces fue cuando yo estudié la maestría, porque finalmente yo tenía muchísima hambre de conocimiento, no me sentía preparada para enfrentarme al medio, sentía una necesidad de aprender más y conocer más, y entonces me metí a estudiar la maestría. Mi idea, como era al principio, terminar la carrera y casarme y tener hijos, bueno, esa idea se fue por la borda, ¿no? Definitivamente el matrimonio y los hijos no se dieron en ese momento. Los hijos nunca se dieron y es algo de lo que no me arrepiento, porque yo, si volviera a nacer, repetiría esta historia profesional y personal que tuve con el doctor Cuarón, porque se convirtió como un segundo padre para mí, ¿no? Yo podría decir que el doctor Cuarón es mi padre académico a partir de ese primer encuentro que fue en 1994. Quedé envuelta en este mundo de investigación y de academia, y posteriormente en la industria, y tantos momentos que compartimos, no solamente trabajando en la investigación, ¿no? Sino también trabajando ya como colegas. Fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. De verdad, reitero, Pepe cambió mi vida y es algo que yo siempre le voy a agradecer. La realidad es que yo sí quisiera decirle algo a Pepe. La última vez que yo lo vi vivo y en persona, pues sí estaba un poquito enojada con él porque habíamos tenido algunas fricciones por algún tema que no tenía nada que ver con una cuestión profesional, ¿no? Era una tontería. Y posteriormente lo busqué para que nos reuniéramos para comer o cenar. Ya no tuve oportunidad de verlo, porque obviamente ambos estábamos muy ocupados en lo nuestro. Pero lo que yo quisiera decirle, doctor Cuarón, es que yo lo quiero un montón. Perdón. Que yo lo quiero mucho y que lo extraño mucho. Y que sinceramente, todo lo que yo he logrado profesionalmente el día de hoy, en una gran medida, yo diría que en un porcentaje altísimo, lo debo a usted. Y me siento profundamente orgullosa de formar parte de un grupo tan maravilloso como el grupo de personas que usted, doctor Cuarón, ha formado. Porque la realidad es que no solamente somos profesionistas, no solamente somos académicos, somos amigos y somos hermanos. Y el común denominador entre todos nosotros es Pepe Cuarón. Y eso yo lo voy a llevar siempre en mi corazón y lo voy a agradecer infinitamente. Well, first of all, thank you, Leandro, for this opportunity to
say a few words about Pepe Cuaron. He was an individual that had a huge influence on my career and particularly on my life. First met Pepe at a meeting in Mexico City in Hotel Nico in 1992, and we've interacted since that time, became great friends, and we've shared a lot of experiences together, too many to go into here, and some I wouldn't be willing to tell anyway, but what can you say about Pepe Cuaron in a few minutes? He's such a huge individual in every respect of that word. So many facets that it's impossible to capture it. So I'm going to capture a few of my recollections, should I say. I don't think there's anybody had a greater impact on animal science, and particularly on the application of science to swine production in Mexico and in Central and Southern America. His influence has been huge, and there are people that can testify to that better than I can. His contribution has been to research and teaching. I would argue that probably his greatest contribution has been as an educator. He's developed a significant number of students, a large number of students through his program, and also invested heavily in continuing education for the industries in Central and Southern America. Spent a lot of time traveling, a lot of time at meetings, educating nutritionists, producers. He was a demanding teacher, that's for sure. He didn't accept lower standards for himself or for anybody else. But if you ever had a student come out of a Pepe Cuaron program, they were always well prepared. I had the great privilege to have 5 or 6 of his students that had done masters with Pepe's in my program, did PhDs, and they were so well prepared that I couldn't teach them anything. He'd done such a good job of developing them as independent, free-thinking scientists that my role was purely to create the opportunity for them to go on to the next level, so to speak. You could talk about him in terms of his professional contribution in research, teaching, education, in nutrition, in production. Again, talk for a long time about those contributions. I'm not going to do that. I'm going to talk more about my memory of him as an individual. He was an outstanding human being, a great friend, in fact, my greatest friend over the years, and I had the privilege of spending time with Pepe and his family. My family also had time with them, and he taught us a lot. He exposed us and indoctrinated us perhaps in the culture of Mexico, encouraged us to learn about the history of Mexico and the very rich culture of that marvelous country. Introduced us to Mexican food, to the geography of Mexico, to places in Mexico that most people have never heard of. Forever be grateful to Pepe and his family for sharing those experiences and opening up their house and their lives to the Ellis family. I had the privilege of sharing many meals with Pepe, meals in various parts of the world, principally in Mexico. And during those meals, he took the time to educate an ignorant Englishman about Mexico and its great culture. His legacy, I don't think we've seen his legacy yet. His legacy lives on in the many individuals he influenced, including his students. Its impact certainly hasn't ended. It will be felt for a long time. All of the students that he helped develop and all of the individuals he's worked with in industry have gone on to
senior influential positions in industries worldwide, and their impact is now being seen as testament to the education and development that Pepe provided. He was a man of huge intellect, and I've had the privilege, I would argue, of working with probably 6 or 8 individuals in my career that I would consider to be true intellectuals, and Pepe Coron was one of those. His breadth of knowledge and understanding, he was extremely well-read and well-versed on all aspects related to life, not just swine production, not just swine science. And that intellect, I think, he was able to use to help develop people such as myself. I guess as a sort of a final memory from me to try and pull it together, as I've said already, I will always remember the meals that I had with Pepe and his family. Always extended meals. We've had meals lasting 6 hours, which is hard to believe, but enjoyed every minute of it, and put the world to rights. And depending on the circumstance and the location, we would always end the meal with a very famous Mexican drink called Sol y Sombre, which Pepe indoctrinated me to, which he told me was the bullfighter's drink. It's one of the smoothest after dinner drinks, digestivo, as they say, that you can have, but it's also very powerful. So we learned after a while that we had to limit the number of Sol y Sombres to only one, and so to Pepe, one more time, and solo uno más, Bonnie lad. Thank you for the opportunity to say a few words of reminiscence. As I say, I don't think I could do it justice to talk about the man. It's a special individual that I will miss immensely. Sé que con este episodio dejamos a muchas personas afuera, pero si estás dentro de esa categoría de profesionales que fue formado por el doctor Pepe Coron, te invito a recordar lo mejor de él. Aquella anécdota que pocos saben y que te gustaría compartir con el resto. La manera en la que tu vida personal y profesional fue impactada por el doctor Pepe Coron. Y por qué no, algo que te gustaría haberle hecho saber. Gracias.